Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 3. Este es el penúltimo tema de nuestro discipulado, tema número 7, y con la ayuda del Señor vamos a tratar algunos errores de fuera de la iglesia. Son errores esencialmente que tienen que ver con herejías que se pueden colar dentro de la iglesia y pueden distorsionar de alguna forma los valores bíblicos y los principios fundamentales que la palabra de Dios defiende y que puede contribuir a que nos desviemos de los caminos del Señor. Los contenidos que vamos a ver en este tema es las herejías históricas. Vamos a hablar también de las herejías contemporáneas, de todas estas cosas que se han metido hoy en día en nuestras iglesias. Y vamos a hablar de las falsas religiones que hablan de Jesús, aquellas que ponen énfasis en Jesús, pero que vemos que no es una religión netamente bíblica. Bien, pues con la ayuda de Dios y siempre confiando en su instrucción y en su dirección, vamos a iniciar el tema de hoy, comenzando por las herejías históricas. Primero vamos a definir qué es una herejía. Bueno, pues una herejía al final es todo aquello que va a constituir una desviación de la doctrina bíblica original y que de alguna forma, implícita o explícita, va a promover prácticas que estas se van a traducir en maneras de vivir, en formas de dar culto, rito, en cuál va a ser el foco de nuestra adoración y demás. Estas herejías van a promover prácticas que Dios condena de una forma explícita o implícita, bien sea de forma directa, que Él dice esto no se hará, o por medio de algún principio espiritual que vemos que de forma flagrante se está violando, ¿no? Ahora, para que veamos la seriedad de una herejía y quiénes pueden practicarlas, vamos a ver que el abanico de personas que de alguna forma directa o indirecta pueden promover herejías es bastante amplio. En primer lugar, tenemos que saber que todas las personas pueden practicarlas, aunque no sepan que constituyen una herejía. A veces hay personas que creen que están enseñando o poniendo en práctica algo que creen que es lo correcto, pero pueden estar diametralmente equivocados a lo que Dios opina en su palabra. También vemos que hay falsos maestros que de una forma maliciosa, con motivaciones ocultas, las pueden practicar o las pueden enseñar. Por ejemplo, un falso maestro que hable acerca de la prosperidad o de ciertas cosas con el deseo interno de su propia concupiscencia para enriquecerse en base a las contribuciones de los hermanos, eso puede ser una forma de practicar una herejía, una falsa doctrina, ¿no? También vemos que hay creyentes que las pueden practicar, como decíamos al principio, por falta de conocimiento, de una forma inconsciente, pero esa falta de conocimiento bíblico nos puede llevar a decirle a los hermanos ciertas cosas que la Biblia no dice, o darlas por sentadas cuando la Biblia no dice eso en ningún momento. También vemos, en último lugar, que las propias fuentes de autoridad, como pueden ser los gobiernos o determinados organismos de alto nivel, pueden promoverlas con motivaciones ocultas, ¿no? Vemos un ejemplo muy claro, el asunto del aborto, eutanasia, las leyes de género, todas estas cosas apelan a un sentir popular de siéntete más libre, o no tienes por qué pasar por esto, o puedes hacer aquello que tú quieres en relación a cómo te sientes, y cosas así dan ciertas libertades a las personas fundamentados de alguna forma en buenos sentimientos o aparentemente buenos sentimientos o buenas intenciones, y vemos que en realidad son herejías completamente antibíblicas que se están promoviendo y están calando en la sociedad con mucha fuerza. En primer lugar, vamos a entrar ya de lleno en los tipos de herejías históricas. No vamos a ver todos porque son muchos. Vamos a ver las principales. No vamos a hablar a lo largo de este tema de quiénes fueron los fundadores de las principales herejías históricas, de las contemporáneas ni demás, porque tampoco es mi intención hablar de personas en particular, ni darle publicidad a personas en particular. Simplemente vamos a
comentar un poco cuál es la herejía y en qué se fundamenta, con la intención de que nosotros podamos identificar esas cuestiones que pueden distorsionar las verdades bíblicas y así nosotros sepamos discernir lo correcto de lo incorrecto y apartarnos de aquello que no agrada a Dios. Dicho esto, comenzamos con el gnosticismo. El gnosticismo fue una de las primeras herejías históricas que surgieron y es un movimiento que tiene que ver con el término gnosos, del griego gnosos, que significa conocimiento. Esta herejía se basaba en la creencia de que Dios había escondido un conocimiento especial, un conocimiento superior y secreto, un conocimiento que solamente estaba reservado para unos pocos escogidos y que solamente unos pocos escogidos podían conocer. Esto daba lugar a que esos escogidos abusasen de la alegorización y de la eisegesis. Y si no estás muy familiarizado con estos términos, decir que la alegorización y la eisegesis es decir algo que el texto bíblico no está diciendo. Es algo que tú crees que dice, lo proclamas como tal, pero realmente el texto bíblico no lo está diciendo. Me viene a la mente un ejemplo en el pasaje cuando nos vamos al Antiguo Testamento. Ahí tenemos a Eliseo y hay un estanque en el que cae un hacha al agua y en lo más profundo del agua, y Eliseo pues hace que suba ese hacha, ¿no? Pues hay comentarios que dicen que el hacha simboliza el poder del Espíritu Santo, porque no sé qué, porque no sé cuántas. Pues no, ahí estamos viendo que la interpretación correcta no está hablando del Espíritu Santo en ese sentido. El hacha no simboliza el Espíritu Santo ni cosas así. Hay veces que los textos tienen que interpretarse de una forma literal, hay otras veces que tenemos que tener en cuenta el contexto cercano o el contexto del propio libro o incluso dentro del contexto bíblico general para darle una correcta interpretación. Entonces, estas personas que decían que había un conocimiento especial, en parte era porque al alegorizar añadían sus propias interpretaciones a la interpretación bíblica, dándole un significado diferente al que Dios le dio en su origen. Esto ha dado lugar a prácticas de interpretación inadecuadas, como estamos viendo. Algunas de ellas, como por ejemplo la gematría, que consiste en hacer cálculos matemáticos con los versículos, que estos nos llevan a un lugar, traducimos las palabras y nos dan un valor, no sé qué, y al final encuentran significados ocultos dentro de las propias escrituras, que al final es una interpretación alegorizada de esos versículos. Es un conocimiento que ellos se inventan y no es un conocimiento oculto que Dios ha revelado, ¿no? En segundo lugar, otra de las herejías históricas más peligrosas fue el docetismo. El docetismo era un movimiento muy influenciado por los gnósticos. Y es un movimiento que defiende que todo aquello que tiene que ver con el cuerpo, con lo carnal, con lo físico, con lo que en el griego se traduce como sarx, o carne, estaba inclinado a lo malo, inclinado a lo pecaminoso, es decir, en todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con la carne, con lo físico, ahí había pecado ya de por sí, en su misma naturaleza. De esta manera, los docetas aseguraban que, ya que todo lo que tiene que ver con la carne es malo, Jesús no pudo tener un cuerpo físico real. Él no pudo haber tenido una carne real, puesto que la carne es pecado. De manera que ellos introdujeron la falsa enseñanza de decir que el cuerpo de Jesús era aparentemente real. Obviamente, esto está negando la encarnación de Jesús, que Jesús se hizo carne, como dicen las Escrituras, y caminó entre nosotros, como dicen las Escrituras. Y por ende está negando la naturaleza humana de Jesús. Y aquí estamos viendo un primer error tremendo. Si en alguna ocasión alguien en tu iglesia comentase que Jesús no tuvo un cuerpo carnal o un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío, que él no tuvo una naturaleza humana, puedes identificar este pensamiento con el docetismo y descartarlo como una herejía. Eso es una blasfemia. Jesús sí tuvo un cuerpo humano, como las Escrituras dicen. En tercer lugar, hablamos del ebionismo.
como un movimiento que negaba el nacimiento virginal de Jesús. Al negar ese nacimiento virginal se está negando la plenitud de su deidad, y negaban también la preexistencia de Jesús antes de la creación. Cuando hablamos de que en el principio era el Verbo, y el Verbo lo asociamos con Jesús, cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 14, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estamos negando que Jesús fuese antes de todo lo creado. Y eso era una de las doctrinas del ebionismo que, como vemos en la propia palabra, se desmiente, ¿no? Ellos defendían que Jesús era un hombre común, como tú y como yo, pero que en su interior había una fuerte convicción de obedecer a la ley de Moisés, de obedecer a la ley de Dios. Y fruto de esa convicción es que es constituido como el Mesías en el tiempo de su bautismo. El Padre le elige como el Mesías, le elige como hijo, le adopta, gracias a haber demostrado esa obediencia a la ley de Dios. Esto es otra práctica equivocada. Los ebionistas defienden que la salvación consiste en seguir el ejemplo de Jesús. Y sí, es verdad, seguimos el ejemplo de Jesús, debemos seguir el ejemplo de Jesús, pero ellos decían que es siguiendo el ejemplo de Jesús, en esa perfecta observancia, en ese perfecto cumplimiento de la ley de Dios, era que éramos salvos, no por medio de la fe en su obra, sino por medio de seguir su ejemplo y por nuestras obras ser salvos. Y aquí había también un tremendo error. La salvación es solamente por la fe y no por obra. Dice también que los ebionistas es un movimiento que promueve, como decíamos, la salvación por obra y desplaza la salvación por fe en los méritos de Jesús a un segundo plano. Y aunque vemos que las obras son esenciales en la vida del cristiano, como hemos visto en otros temas, vemos que las obras de cara a la salvación no valen nada. Lo que vale de cara a la salvación es la fe en Jesús, por las obras de Jesús, no por las nuestras, por sus méritos y no los nuestros. En cuarto lugar, vamos a hablar del arrianismo. El arrianismo es un movimiento que reconoce la preexistencia de Jesús antes de la creación. Y hasta aquí vamos bien. Pero ellos defendían que Jesús era la primera creación de Dios el Padre. Es decir, Él es parte de la creación. De esta manera, le identifican a Jesús como creación y no como creador. Cuando leemos el primer versículo de la Biblia, y este primer versículo nos servirá para combatir otro tipo de herejías, vemos que ya desde el principio, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese versículo se traduce en el original Bereshit bara Elohim. Bereshit en el principio, bara creó, es un verbo en singular, habla de uno, pero Elohim, escrito en mayúscula, habla de Dios y es un término plural. Entonces está hablando de una pluralidad que crea en una singularidad, es decir, un Dios trino que crea como un solo Dios. Entonces vemos que Jesús, ya desde el principio, estamos viendo ahí en ese primer versículo que hay alguien más que un solo Dios. Es Dios entre personas, como conocemos en la revelación que se va dando más adelante en las Escrituras. Pero ellos, los que seguían el arrianismo, no reconocían a Jesús como el creador, sino como parte de la creación. De manera que estaban negando esa naturaleza divina de Jesús. Es verdad que reconocían su naturaleza humana, y esto estaba bien, pero la naturaleza divina de Jesús no la reconocían, y aquí había un error tremendo. De hecho, el tremendo error que se comete en el arrianismo es negar que en Jesús existía en la misma persona 100% Dios, capacitado con ese poder para salvar, y 100% hombre, capacitado para redimir a los pecadores por cuanto Él se hizo hombre. Y esto era el gran error que cometieron el arrianismo, ¿no? Luego tenemos otra que también ha sobrevivido de alguna forma hasta nuestros días, que es el modalismo, y que es un movimiento que reconocía la existencia de un solo Dios. Hasta aquí, pues, vamos bien. Pero ellos defendían que Dios era o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, pero siempre de forma individual y en una ocasión a la vez, nunca de forma plural ni simultánea. Es decir, o Dios era Padre
o cambiaba de modo y era el Hijo, o cambiaba de modo y era el Espíritu Santo, pero nunca los tres al mismo tiempo. Obviamente estaban dejando a un lado las claras manifestaciones de la Trinidad, como en los pasajes de Génesis 1.1 que acabamos de mencionar, en el que Elohim es el término que se utiliza para Dios, pero habla de una pluralidad, y creó es un término que habla de una singularidad. Luego, un Dios trino, un solo Dios, pero trino a la vez, es el que crea los cielos y la tierra. Había también pasajes como el bautismo de Jesús, en el que está el Padre, en el que está el Hijo y en el que el Espíritu Santo desciende con forma de paloma. O las oraciones de Jesús en Getsemaní, en el que Jesús, lleno del Espíritu Santo, está orando al Padre. Y así sucesivamente. Y tantos otros pasajes que hablan de esto, ¿no? En sexto lugar, vamos a hablar del pelagianismo, que es una herejía o un movimiento que negaba la caída de la humanidad entera en Génesis 3. Reconocían que Adán y Eva habían pecado, que habían caído, pero que este pecado no se transmitía de generación en generación, sino que de forma aislada afectaba a Adán y Eva. De manera que el pelagianismo asume que la humanidad tiene la capacidad de observar la ley de Dios en su perfección sin que Dios intervenga a su favor. Ellos se aferran a esas palabras que Jesús nos decía para animarnos a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Ellos decían que, claro, si Jesús nos está animando a ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto, será que en nosotros está la capacidad de ser perfectos y no depender así de la intervención de Dios. De manera que se hace innecesaria la obra expiatoria de Jesús. Si Jesús nos dice que nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer, el hombre puede alcanzar esa perfección a este lado de la eternidad por sus propios méritos. Y vemos que esto pues también es un error. Nosotros dependemos de Dios para absolutamente todo, desde la primera hora de la mañana hasta que nos vamos a la cama, y aun cuando estamos durmiendo, si no es Dios quien nos guarda, ahí no hay nada que hacer. En séptimo lugar, vamos a hablar del panteísmo, que es un movimiento que asume que Dios es el creador, y está bien, pero ellos dicen que Dios es la creación al mismo tiempo, tanto creador como creación. De esta manera dicen que el universo ha sido creado por la deidad y que la deidad a su vez se encuentra en cada elemento de la materia. Así, Dios está en cada ser vivo, en los animales, en las plantas, las montañas, en el río, en no sé qué, no sé cuántas. De manera que si tú talas un árbol, por ejemplo, le haces daño a un árbol, equivalía a hacerle daño a Dios mismo. Y esto pues es otra herejía. ¿Tenemos que cuidar del medio ambiente? Por supuesto, porque es el medio ambiente que Dios nos ha dado para que vivamos en él y para que lo cuidemos. Toda forma de ser vivo lo cuidemos. Pero, por supuesto, arrancar una rama de un árbol no equivale a hacerle daño a Dios mismo. Dios está por encima de la creación y no es parte de esa creación. Este movimiento panteísta sirvió de influencia a muchas herejías contemporáneas o movimientos filosóficos, incluso a religiones que podemos ver hoy en día, como por ejemplo el hinduismo. Entonces, igual que decíamos al principio, si en tu iglesia se cuela algún tipo de este tipo de pensamiento, debemos saber identificarlo y dejarlo un poco de lado, porque no son verdades bíblicas. Ahora, de todas estas herejías históricas, vamos a ver los puntos en común y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, y hay que prestar atención a ello, todos ellos tenían el punto en común de que se distorsionaba de forma general la Trinidad de Dios. No reconocían que Dios era trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo y demás. Hay una distorsión de todo esto. A la vez, observamos con mucha frecuencia una distorsión de la naturaleza divina o de la naturaleza humana de Jesús. Algunos reconocían que Jesús era Dios y estaba bien, otros reconocían que Jesús era hombre y estaba bien, pero la mayoría de ellas distorsionaban alguno de estos puntos y reconocemos que Jesús es tanto Dios como hombre al mismo tiempo. Por supuesto, al negar alguna de estas dos cosas y al centrarse en la salvación por obras y demás, hacen innecesario la obra expiatoria de Jesús y capacitan al hombre de alguna forma para alcanzar su propia salvación. Como ya hemos visto, esto es un error. Y ellos basan su interpretación de los textos sagrados en métodos alegóricos, en
métodos de eisegesis, como habíamos visto. Para familiarizarse un poquito más con estos términos, pues yo recomiendo que se hagan estudios un poquito de hermenéutica y demás, que todos los cristianos debemos hacerlo para aprender a hacer buenas interpretaciones bíblicas de los pasajes, ¿no? Luego, pues, como decía, ellos desplazan la exégesis bíblica. La exégesis es el término que hace referencia a la correcta interpretación de las Escrituras. Entonces, ellos dejan esto de un lado y buscan esa especie de conocimiento superior o conocimiento oculto. Cambiando de tercio, nos vamos a ir a las herejías contemporáneas. Algunas de ellas son auténticas herejías, otras simplemente son errores a la hora de la interpretación de ciertos pasajes o errores en las estrategias que van a generar determinados problemas y demás, pero aún así lo vamos a tratar todo dentro del mismo grupo. Vuelvo a repetir, no vamos a dar nombre de los fundadores, no vamos a hacerle publicidad a nadie, simplemente vamos a comentar un poquito en qué consisten estas herejías contemporáneas. Vamos a ver los errores y vamos a intentar identificarlos con la finalidad de apartarlos de nuestra vida cristiana, de nuestras iglesias y esto, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar del movimiento de la superfe, un movimiento bastante conocido que hace pensar a sus seguidores que en ellos mismos hay una fe que está por encima de la misma fe según los parámetros bíblicos de fe. Por ejemplo, si leemos Hebreos 11.1, que nos da una descripción bastante certera de qué es la fe, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ellos dicen que en nosotros mismos hay una fe que está por encima de esa fe, ¿no? De manera que en nosotros los creyentes hay un poder para activar esa fe. Y al activar esa fe se va a hacer real aquello que uno proclama. Es decir, el milagro se va a hacer posible si el creyente activa la fe. No es que Dios haga el milagro, sino que si tú activas esa fe, el milagro se hará. De una forma consciente o inconsciente, estamos poniendo contra las cuerdas a Dios al aplicar estos principios. Si yo activo la superfe y de alguna forma el milagro se tiene que hacer sí o sí porque estoy activando la superfe, es como si de una forma imaginándonos que esto fuese así, ¿no? Estamos obligando a que Dios haga ese milagro, ¿no? Él se ve obligado a hacer aquello que pedimos con superfe, pero por supuesto, Dios es soberano, hace y deshace lo que quiere. Nosotros no podemos obligarle de alguna forma a Él. De esta manera, estamos infravalorando su soberanía y su prerrogativa. Y su prerrogativa hace referencia a su derecho de tomar decisiones, a su derecho de elegir, a su derecho de hacer lo que le venga en gana. Él tiene el derecho, el primero y el último, de hacer lo que quiera en su divina voluntad. Y el hecho de que nosotros tengamos fe no pone a Dios contra las cuerdas. Por tanto, esto es un error tremendo. El hecho de que nosotros creamos que en nosotros hay algo especial como para hacer que Dios se vea obligado a hacer algo, es un error bíblico tremendo. Nosotros rogamos, nosotros clamamos, nosotros suplicamos y pedimos al Padre por alguna situación que estemos pasando, la que sea, no lo sé, enfermedad, dificultad, problemas, estrechez, lo que sea, no lo sé. Pero rogamos, clamamos, suplicamos, aún rasgamos nuestras vestiduras, aún nos vestimos de cilicio, pero Él decide hacer o no hacer. Él, de su sola voluntad y en su misericordia y en su soberanía y en su prerrogativa, de ninguna forma nosotros podemos obligarle a absolutamente nada. En segundo lugar, vamos a hablar de la teología de la prosperidad que tan de moda está y que tanto se ha escuchado en el ambiente evangélico, ¿no? Es un movimiento que surge en Estados Unidos, pero como es tan famoso y tan atractivo, rápidamente se va a expandir a otros continentes y encuentra gran aceptación dentro de los propios feligreses de la Iglesia. Esta teología de la prosperidad defiende que Dios desea tu prosperidad económica y el bienestar del creyente. ¿Es verdad que Dios desea lo mejor para ti y para mí? ¿Somos hijos suyos? Por supuesto que sí. Pero decir que Dios se centra en tu prosperidad económica
hay ahí un error. De manera que el creyente se ve animado a centrar sus oraciones en la prosperidad. Señor, bendíceme, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, como si Él de alguna forma fuese un cajero automático al que podemos acudir constantemente a pedirle y a pedirle y a pedirle, todo siempre enfocado en la prosperidad material, ¿no? Y vemos que esto también es un error. Sin embargo, son movimientos que aprovechan ese gran tirón mediático que tienen los telepredicadores y la evolución de los sistemas de comunicación. Hay personas muy atractivas, muy atrayentes o muy elocuentes que defienden esta teología o esta falsa teología con mucho énfasis, con mucho carisma y claro, pues atraen a muchas personas eh, sedientas de esa prosperidad material, ¿no? Pero la palabra nos dice que tenemos que tener cuidado de no hacer de nuestro propio estómago un Dios, ¿no? De no desear esa prosperidad económica en la que colocamos el centro de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Lo colocamos en el dinero, ¿no? Ahí donde está la polilla corrompe y demás, ¿no? Como decía Jesús, poner vuestros ojos en las riquezas del reino, en las riquezas del cielo, ¿no? No en las cosas de aquí que se quedan, que se corrompen, que se oxidan, que se todo esto, ¿no? Sin embargo, estos movimientos pues opinan un poco lo contrario, ¿no? Ellos opinan también que la pobreza es señal de que hay pecado en la vida del creyente y no tienen en cuenta cuestiones como la injusticia que hay en el mundo, la desigualdad que nosotros mismos generamos por causa de nuestro pecado, la maldad que hay en el mundo. No tienen en cuenta todas estas cosas y simplemente de una forma muy simplista dicen que, claro, si eres pobre es porque hay pecado en tu vida. Hay algo que no estás haciendo bien delante de Dios porque eres pobre. Pues sabemos que esto hace falta tener no mucho conocimiento bíblico para saber que esto no es lo que Dios opina en la palabra. Precisamente son los pobres los que más sensibilidad espiritual tienen, porque son los más necesitados realmente, los que abren más su corazón a que Dios les hable, ¿no? De hecho, si nos damos cuenta, o muchos cristianos nos podrán hablar, muchos cristianos maduros nos podrán hablar de cuál fue su experiencia a la hora de convertirse, y muchos, entre ellos yo me encuentro también, podemos hablar de que fue en el peor momento de nuestra vida, fue en el momento de más necesidad, fue en el momento en el que más bajo nos sentimos, en el que más bajo caímos, cuando de verdad sentimos el poder sanador y el poder libertador de Dios de una forma tremenda. Y esto en parte es uno de los grandes problemas que sucede en los países de Occidente y en las zonas ricas de otros países. Al tener de todo, creen que no necesitan a Dios. Es como el pasaje del rico y Lázaro. El rico celebraba banquetes continuamente, tenía la aceptación de su entorno más próximo y no tenía necesidad de depender de Dios. Creía que estaba siendo prosperado, creía que estaba siendo bendecido, pero cuando muere, sabemos dónde fue. No fue a la presencia de Dios, no fue a ese lugar de descanso como sí fue Lázaro. Y esto pues tenemos que tener también bastante cuidado con esto. En tercer lugar, hablamos de la declaración positiva, y aquí también hay muchas cosas que hablar. Es un movimiento cuya máxima es: lo que yo confieso, eso poseo. Eso es lo que ellos defienden. Si lo confiesas, lo tienes o lo tendrás. Y está muy relacionado con el movimiento como el de la superfe y con el de la prosperidad. Están muy ligados con ello. Todas estas herejías las estamos tratando de forma independiente, pero lamentablemente están muy relacionadas entre sí y podemos encontrar iglesias en las que varios de estos movimientos heréticos se han colado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? La declaración positiva está muy asociada a estos dos movimientos, el de la superfe y el de la prosperidad, y además de ello ellos piensan que en la declaración del hombre reside un poder para desatar o decretar o proclamar bendición a favor de uno mismo. Es por eso que nos encontramos a muchas personas muy influyentes dentro del mundo evangélico, del mundo cristiano en general, en el que continuamente yo proclamo no sé qué, yo decreto no sé cuántas, yo ato, yo desato, y como si de alguna forma el poder para hacer realidad las cosas estuviese en nosotros mismos. Ellos creen
en una especie de ley de atracción. De manera que cuando tú confiesas o cuando tú declaras cosas buenas, esas mismas cosas buenas vas a traer sobre ti mismo. De igual forma que si declaras o confiesas cosas malas o cosas negativas. Es como que aquello que tú confiesas o aquello que tú declaras es lo que tú atraes sobre ti. Y esto es un error bíblico. Es un error bíblico. Vuelvo a decir lo que decíamos en la declaración de la superfe. No podemos poner contra las cuerdas a Dios, de ninguna manera. No podemos negar su prerrogativa, no podemos negar su soberanía. Por mucho que declaremos, por mucho que decretemos, por mucho que proclamemos, el que hace el milagro es Él. Si quiere, si quiere. Si no quiere, no. Por alguna razón. Quizá porque no es el momento, quizá porque no es su voluntad, quizá porque tiene otros planes que aún no lo entendemos, pero es Él quien lo hace, no nosotros. Estos movimientos, como decía, infravaloran esa prerrogativa de Dios, exaltan el papel y el poder del hombre y dan lugar a prácticas antibíblicas, dan lugar a falsas profecías, dan lugar a un mal testimonio de fe cuando esas profecías no se cumplen. Y me viene a la mente un concierto en el que habían varios cantantes de renombre dentro de nuestro entorno cristiano y uno de los cantantes estaba enfermo de una enfermedad terminal, y otro de los cantantes empezó a decretar, a proclamar, a declarar la sanidad de este otro cantante enfermo, y todo el público allí levantó una ovación, un clamor tremendo, deseaban la sanidad de este cantante. Todos deseaban la sanidad de este cantante, eso no está mal, desear la sanidad. El error está en cuando esta persona con tanta influencia a nivel internacional proclamó, declaró, profetizó la sanidad del otro cantante que tiempo después terminó muriendo. No mucho tiempo después falleció. Y claro, eso genera un daño en el testimonio de la fe, en el testimonio cristiano. Si tú eres una persona influyente, o más o menos influyente, porque todos influenciamos de alguna forma, y llevamos a cabo este tipo de prácticas no bíblicas, estamos alejando a las personas de la fe verdadera. Y hay que tener cuidado con esto. No ser tropiezo para nadie. En cuarto lugar, vamos a hablar del gobierno de los 12, o G12, que se conoce actualmente, es un poco más conocido como G12, pero en su momento era el gobierno de los 12. Más que un movimiento herético en sí mismo, vamos a considerarlo como una estrategia de evangelismo, ¿vale? Una estrategia de evangelismo. El fundador de este movimiento copió el modelo de las iglesias celulares que tanto éxito habían tenido en Corea del Sur. Sin embargo, cuando intentó aplicarlo en su entorno más cercano, vio que esa estrategia fracasó. En Corea del Sur sí fue un buen movimiento, pero al trasladarlo a otros países fracasó. Fruto de ese fracaso, de forma posterior, el fundador dijo que había recibido una visión donde se le ordenaba seguir el modelo de Jesús. De manera que tenía que formar a 12 discípulos, que estos fuesen fundando iglesias, que cada discípulo a su vez escogiese a 12 discípulos a su vez, y así sucesivamente expandiendo la denominación. A ver, de alguna forma el carácter expansivo de este movimiento está muy bien porque fomenta el crecimiento de la iglesia, la fundación de iglesias y demás. ¿Cuál es el problema que tenía esto? Y es que al fomentar el crecimiento o la expansión de las iglesias y establecer en el liderazgo a personas que no tenían la experiencia suficiente, porque se ponía como más énfasis en el crecimiento rápido y no en la madurez de las iglesias. Eso hace que se ponga a líderes como responsables de determinadas áreas, incluso en el pastorado, que no tienen una doctrina sólida. Y al no tener una doctrina sólida, hace que las enseñanzas bíblicas se diluyan. Y eso va a permitir la proliferación de prácticas inadecuadas. ¿Por qué? Porque bajamos el estándar del liderazgo. Cuando leemos Primera de Timoteo capítulo 3 o leemos la carta de Tito, vemos el estándar del liderazgo. Hay otros pasajes que hablan de esto, pero si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Estupendo, eso está bien. Pero es necesario que el obispo sea plom, y te da una serie de descripciones. No dado al vino, marido de una sola mujer, no pendenciero, no amante de ganancias
deshonesta y una serie de cosas, ¿no? Una serie de cosas. Si la persona que ponemos en el liderazgo no es una persona lo suficientemente madura en la fe, ni suficientemente sabia, ni suficientemente conocedora de la sana doctrina bíblica, lo que vamos a hacer es bajar ese estándar y permitir la proliferación de doctrina inadecuada. Y eso es un problema bastante serio. En quinto lugar, vamos a hablar de la teología del dominio. Ellos se conocen a su movimiento como dominionismo o reconstruccionismo. Es un movimiento que defiende que los cristianos somos llamados a ocupar todas las esferas de poder, todas las esferas de autoridad, todas las esferas de gobierno y de dominio del planeta Tierra en el que Dios nos ha puesto. Ellos tienen una visión escatológica distorsionada. Ellos creen que Jesús vendrá cuando la Iglesia haya tomado el control de absolutamente todo. Pero vemos que la escatología no dice eso. El plano escatológico, como ya vimos en temas anteriores, el plano escatológico es completamente diferente a esto. Según el planteamiento de ellos, la Iglesia va a terminar dominando todas las esferas de poder del mundo. Y en base a eso va a inundar de santidad y de pureza el planeta. Sin embargo, solo necesitas un vistazo a tu alrededor para ver que el pecado en el mundo sigue produciéndose, sigue expandiéndose, parece que crece, las cosas cada vez tienen menos sentido, son más crueles, hay más maldad, más avaricia, más contaminación. Vemos que el movimiento es al contrario. La escatología nos dice que el mundo va a ir a peor. El mundo va a ir a peor, es lo que nos dice la escatología bíblica. Sin embargo, la teología del dominio obvia esto y defiende otra postura totalmente diferente. Jesús llegará en su segunda venida a por su iglesia y cuando sea el momento, conforme hemos visto en el plano escatológico general, cuando sea el momento de su regreso en el que sus pies vuelvan a tocar la tierra, será en la batalla de Armagedón. Y cuando el mal haya sido derrotado, entonces y solamente entonces, comenzará el milenio y esos años de prosperidad, de justicia, de paz, gracias a que quien gobierna es Jesús. Jesús, no la iglesia previamente. La iglesia gobierna con Jesús, pero Jesús porque ha venido y ha vencido a toda oposición, ¿no? Si hay alguna duda de esto, recomiendo que volvamos a echar un vistazo a la enseñanza acerca de la escatología, el último tema de Construyendo Vidas para Cristo, volumen 2, y así pues volvamos un poquito a repasar y a tener un poquito esto más claro, ¿no? Otra herejía contemporánea es la Nueva Reforma Apostólica, o NRA, como se conoce. Es un movimiento que pone énfasis en la restauración de lo que ellos llaman la misión quíntuple. ¿Y cuál es la misión quíntuple? Pues ese pasaje en el que el Espíritu Santo nombra a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esos son los llamados al ministerio especial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ellos ponen el énfasis en que hay una superioridad de llamamiento. Es decir, de los 5 que hemos visto, hay 2 que son un llamamiento superior, que es el del apóstol y el del profeta. De manera que se enfatiza la autoridad del apóstol y se enfatiza la autoridad de las revelaciones de los profetas. De manera que la congregación no puede refutar al apóstol. De alguna forma no puede contradecirle porque es el apóstol. Y al profeta tampoco se le puede refutar ni se le puede contradecir porque los profetas dicen que ellos tienen la autoridad de la revelación directa que viene de parte de Dios. Es que Dios me ha dicho esto, es que Dios me ha revelado esto, Dios me ha mostrado esto, Dios me ha dicho esto, Dios me ha hecho lo otro. Incluso cuando estas revelaciones no coinciden con los principios bíblicos, ellos asumen la autoridad en la iglesia y en todo lo que es el movimiento cristiano que les rodea y demás, y esto al final va a fomentar las malas prácticas bíblicas, en base muchas veces a revelaciones que la propia palabra de Dios no nos ha dado, revelaciones que están más allá de lo que Dios ya nos reveló. Y con esto hay que tener mucho cuidado también. En último lugar, vamos a hablar de Creciendo en Gracia y Rey de Salem. Este ya es el sumum del error, ¿no? Creciendo en Gracia fue un movimiento cuyo fundador aseguró tener una visión de 2 hombres a los pies de su cama,
dándole una revelación. Esa revelación consistía en la creencia de que dentro de él mismo estaba tanto Cristo como el anticristo al mismo tiempo. Y él le dijo a la congregación que nunca iba a morir. Sin embargo, en el 2013 falleció de cirrosis, ya que era alcohólico, una persona alcohólica. Tan convincente era a la hora de asegurar estas cosas que la congregación le seguía. La congregación le seguía y estas falsas enseñanzas se multiplicaban dentro de la congregación. Cuando fallece, imaginaros el caos que se genera dentro de la propia congregación. ¿Esto por qué ha pasado? Si él era nuestra autoridad, creíamos que él era quien decía ser, y sin embargo ha pasado todo lo contrario. ¿Qué pasa aquí? Un poco de desconcierto. Antes de que esto se fuese de madre, pues llega la esposa de este fundador, y cuando muere lo que hace es cambiar el nombre de la iglesia de Rey Salem, y la de Creciendo en Gracia la cambia a Rey de Salem. Ella se cambia de nombre, ahora se llama Cristo Lisbeth, y continúa ese ministerio de engaño a miles de personas por medio de falsas enseñanzas y por medio de falsas revelaciones. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con estas cosas. Tenemos que tener cuidado con las revelaciones especiales, con el Señor me dice, el Señor me ha mostrado, he soñado de parte de Dios. Esta clase de cosas son muy, muy peligrosas, muy peligrosas. Yo recomiendo que siempre que algún hermano tenga un sentimiento o algún presentimiento o algún sueño que crea que viene de parte de Dios, lo primero siempre es ponerlo en oración. Señor, esto es tuyo, no es tuyo, me has querido decir algo, ¿qué me quieres decir? Cosas así. Y aún si tenemos dudas con respecto a esto, consultemos con el liderazgo, hablemos con hermanos que sean más maduros y veamos esto hacia dónde va, si realmente viene de Dios o es quizá una sensación nuestra o incluso nuestras propias concupiscencias, hablando dentro de nosotros acerca de cosas que nos gustaría que fueran, pero no son, pero no tiene por qué venir de Dios directamente. Hay que tener cuidado con esto. Los puntos en común y las consideraciones que vamos a tener en cuenta acerca de las herejías contemporáneas es que ellos no centran sus esfuerzos en negar a Jesús. No lo necesitan, consiguen sus fines sin necesidad de negar a Jesús. Ellos distorsionan ciertos principios espirituales de la Biblia, algunos de ellos muy serios. Sustituyen el cristocentrismo por el antropocentrismo, es decir, quitan a Cristo del centro de nuestra fe, del centro de nuestra confianza, del centro de nuestra salvación, del centro del poder que viene para hacer posibles todas las cosas y colocan al hombre pensando que en el hombre reside algún tipo de poder, algún tipo de autoridad, algún tipo de algo que sustituya la necesidad de que Cristo sea el centro de nuestra existencia, ¿no? Ellos buscan manipular a las personas carentes de formación. Y a veces, y quiero que esto quede claro, algunos de estos líderes pueden obrar pensando que están haciendo lo correcto, pero están haciendo las cosas mal. Quizás no porque tengan la intención de hacerlo mal, sino porque ellos mismos son personas carentes de formación. El liderazgo tiene que tener la responsabilidad y la obligación, tenemos que tener esa convicción propia de estar bien formado conforme a lo que la palabra de Dios dice para enseñarla con veracidad, que usamos bien la palabra de Dios, como vemos también que dice en la palabra, ¿no? Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra que Dios te da, los medios que Dios te da y que pone a tu disposición. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. También vemos que ellos enfatizan la autoridad de esos escogidos, de esos ungidos, así como de las revelaciones que estas personas dicen tener. Y esto, pues como comentaba antes, es un peligro muy serio. Son movimientos muy populares, que tienen gran aceptación y rápida expansión. De alguna forma, pensar que Dios quiere tu prosperidad económica es algo que es muy fácil de calar en la sociedad. Decir que dentro de ti hay un poder para hacer cualquier cosa posible, eso cala también muy rápido, pero bíblicamente vemos que hay que tratar estos asuntos con sumo cuidado. Finalmente, en el último apartado de la lección de hoy, vamos a hablar de las falsas religiones que hablan de Jesús.
Hablamos en este primer lugar del catolicismo romano. Ellos creen en Jesús, ¿sí? Pero obviamente es una falsa religión. Ellos surgen como una escisión de la iglesia primitiva. En su origen, la iglesia primitiva siguió las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, y con el tiempo, después del Concilio de Milán, en el que el emperador Constantino abraza la cristiandad, o por lo menos abraza la cristiandad en el sentido de no declarar que los cristianos debían ser perseguidos, sino que los abraza dentro del imperio romano, ¿no? Se genera una asociación con el Estado, en este caso Roma con la Iglesia, y ahí hay una separación de lo que era la Iglesia primitiva con la Iglesia Católica romana. Ellos siempre han estado asociados al poder, como decía, esa asociación Iglesia-Estado, mantienen las tradiciones y mantienen la Biblia como normas de fe y práctica. Las tradiciones están muy bien, el problema está cuando colocas al mismo nivel tanto las tradiciones como la Biblia. En el momento en el que tú pones énfasis en guardar las tradiciones y quizás estás quitando el valor a las normas bíblicas, ahí estamos teniendo un error, ¿no? Era como Jesús dijo, ¿no? Que enseñan mandamientos de hombres y basado en las tradiciones. Este era el mismo error que estaban cometiendo los fariseos en la época de Jesús, y esto es un problema. Y se observan también grandes distorsiones de las Sagradas Escrituras, pero grandes, muy severas. Por ejemplo, el catolicismo tiene el nombramiento del Papa como representante de Cristo en la tierra. El representante de Cristo en la tierra somos tú y yo, y todo aquel que por la fe ha aceptado la obra de Jesús, porque dice la palabra que somos embajadores de Dios. Somos embajadores en esta tierra, embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogase a las personas de nuestro entorno que se arrepientan para estar en paz con Dios. Y eso es lo que dicen las Escrituras, que tú y yo somos embajadores. Y un embajador es un representante, es un comisionado. Dios no necesita un representante en la tierra a modo de papa. Dios quiere muchos representantes, que somos tú y yo, que le hablen de la bondad de Dios, del poder de Dios, de la salvación por medio de la fe en Jesús y demás. Sin embargo, ellos han distorsionado este principio bíblico. Ellos han creado imágenes, han beatificado a los santos, han adorado a María, cuando hay infinidad de pasajes que dicen que esto no se debe hacer. No es el asunto de este estudio, el analizar de una forma pormenorizada cada uno de los errores que se cometen en estas falsas religiones, pero a grosso modo sí las comentamos para que tengamos una idea general de cuáles son los principales errores y no caigamos también nosotros en ellos. No creamos imágenes, dice la palabra de Dios, no te hará imagen de nada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de nada, y no te inclinarás a ellas, dice la palabra de Dios. Es uno de los primeros mandamientos. La beatificación de los santos. ¿Quién es el hombre para decir que alguien que ya partió con el Señor es salvo o no es salvo? ¿O es santo o no es santo? ¿Quiénes somos nosotros si nuestros ojos no pueden ver ni tan siquiera 5 minutos por delante de lo que está por venir? ¿Cómo podemos ver con nuestros ojos lo que está en la eternidad ya? Es imposible, ¿no? Solamente Dios sabe con certeza las cosas. Ellos creen en las reliquias, como si las reliquias tuviesen poder para sanar o para salvar. Una astilla de la cruz de Jesús, esa astilla tú la guardas y le oras a esa astilla, y esa astilla de la cruz tiene la capacidad de sanar. Pues estos son claras desviaciones de la palabra de Dios, ¿no? Ellos creen en el purgatorio, a veces dicen que sí existe, otras veces dicen que no, dependiendo del papa de turno que toque. Hablan de la infalibilidad papal, como si todo aquello que dijese el papa fuese cierto siempre y aplicable en todos los casos. Ellos tienen su estado propio y demás. Una serie de distorsiones bastante severas. El catolicismo ortodoxo surge de una escisión de la Iglesia Católica Romana, se separan. Nos acordamos que la Iglesia Católica Romana estaba asociada al Imperio Romano, pero a lo largo de la historia, en los primeros siglos después de Cristo, la Iglesia Romana, el Imperio Romano se separa, queda el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Pues en el Imperio Romano de Oriente, la Iglesia Católica también, digamos que surge una rama, ¿no? Parte de la
Iglesia Católica que estaba allí, se independiza, por decirlo de alguna forma, y se asocia a ese estado de Oriente. Actualmente es lo que se conoce como la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia rusa, esencialmente la Iglesia rusa. Y vamos a ver que también hay un montón de distorsiones de las Sagradas Escrituras en ellos, ¿no? Creación de imágenes, adoración a quien no se debe adorar, creencia en reliquias, asociación con el Estado y cosas así, de igual forma. El mormonismo, estos también tienen miga, la cosa tiene también miga con ellos. Ellos son conocidos como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Si alguna vez alguien viene a tu casa y te dice somos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o ves algún tipo de publicidad que te llama a asistir o a congregarte con ellos, mi recomendación es que no hagas caso, que huyas de este tipo de movimientos porque son falsas religiones. Ellos fueron muy influenciados, tanto el fundador en su momento como el movimiento en sí, fueron muy influenciados por los movimientos protestantes. Y esto estuvo bien, pero el problema está en que el fundador en sí, que no diré su nombre para no darle publicidad, el fundador tuvo un sueño en el cual el ángel Moroni se le presenta y le dice que hay en un lugar de Sudamérica un libro dorado con parte de la revelación de Dios. Bueno, para empezar, no hay ni un solo lugar en la Biblia en la que hable de la existencia de un ángel Moroni, llamado así. Esto, para empezar, ya es algo que nos tiene que llamar la atención. Y luego parece ser que ese ángel le dice dónde hay un libro, que es al que luego llamaron el libro de Mormón, con una revelación especial o con una revelación diferente en la Biblia. Pablo dijo que si aún un ángel o cualquier otro le diese una revelación diferente a la revelación que ya se había dado, fuese anatema. Dice, aun si nosotros mismos o un ángel, o sea, él se estaba incluyendo, si yo dijese algo diferente a lo que ya la Sagrada Escritura dice, yo mismo sea anatema. Es decir, guardemos la doctrina que ya se nos ha revelado. Ya no hay más revelación de Dios a nivel de doctrina, a nivel de estas cosas, ¿no? Los mormones es una religión muy activista y con gran influencia en el mundo entero. Tienen gran capacidad económica, tienen proyectos de expansión bastante grandes y podemos ver que son muy activos. Siempre están saliendo por ahí en pareja buscando crear nuevos proselitos. Los testigos de Jehová son parecidos a los mormones en ese sentido, aunque en su origen era un movimiento de estudiantes universitarios que se convirtió en lo que se conoce como la Sociedad de Watchtower. La Sociedad de Watchtower fue este grupo de estudiantes que se juntó y al final formaron esta asociación, ¿no? Con gran capacidad de influencia mundial. Hay que decir que el fundador o los fundadores en su origen tenían una visión marcadamente reconstruccionista y antitrinitaria. El reconstruccionismo hemos visto que tiene que ver con la teoría del dominio, en la que los creyentes dominan todas las áreas de poder de la tierra. Esto vemos que es una herejía. Ellos tenían pensamientos reconstruccionistas, pero a la vez antitrinitarios. Ellos no reconocían que Jesús es Dios, y esto también es otra herejía. Esto es muy, muy serio con esto. Ellos tienen textos sagrados que están adulterados y a la vez publican en una revista a la que ellos llaman la Atalaya, en la que se habla de una revelación especial dada al cuerpo de gobernantes de los testigos de Jehová, que son, digámoslo así, como el concilio o los dirigentes de la sociedad de Watchtower. Entonces, si este concilio recibe algún tipo de dirección o de revelación especial, según ellos, esto se publica en la Atalaya y el resto de creyentes de los testigos de Jehová siguen estas directrices. Como estamos viendo, de alguna forma, la Biblia es dejada un poquito, o sea, no tiene la autoridad que debería tener, sino que también hay otros textos en los que ellos se apoyan, ¿no? Y esto también es peligroso. Si alguna vez alguien te ofrece una revista y esta revista se llama La Atalaya, te recomiendo que tampoco le hagas ni el más mínimo caso. Ellos consideran que Dios es uno y que todo lo demás es parte de la creación, incluido Jesús. Ellos niegan la divinidad de Jesús y su papel principal en la redención. Así que, hermanos, estos testigos de Jehová
hay que tener cuidado también con esta falsa religión. En quinto lugar, vamos a hablar de los unitarios, en este caso de los solo Jesús, porque hay unitarios que adoran solamente al Padre o hay unitarios que adoran solamente al Espíritu de Dios. En este caso vamos a hablar de los solo Jesús, aunque podemos extrapolar de alguna forma las falsas doctrinas que siguen tanto los unos como los otros. Los solo Jesús es un movimiento fuertemente influenciado por esos movimientos protestantes y surge como una escisión de la doctrina del protestantismo. Ellos forman parte de la iglesia del estilo unitario, las cuales niegan esa Trinidad y focalizan su fe en alguna de las personas de la Trinidad, pero de forma independiente. Como decía antes, o bien al Padre, o bien al Hijo, o bien al Espíritu. Los solo Jesús niegan al Padre, niegan al Espíritu y se focalizan en Jesús. Y surgen como consecuencia del sueño de un fundador. Como estamos viendo, algunas de estas falsas religiones o de las herejías que hemos visto antes fundamentan sus doctrinas en base a sueños que han tenido los fundadores. ¡Qué casualidad! Que es el fundador el que recibe este sueño. En este sueño, el fundador afirma haber recibido una revelación especial por parte de Dios de que el bautismo de los nuevos creyentes no tenía que realizarse según el rito bíblico tradicional, sino que había de llevarse a cabo solamente en el nombre de Jesús. En su culto, en su doctrina, en su manera de vivir, vemos que Jesús está presente, pero el resto de personas de la Trinidad son negadas, por lo cual también hay que tener cuidado con esto. Para terminar la lección de hoy, vemos los puntos en común, las consideraciones de estas falsas religiones. Vemos por un lado que hay un nivel de activismo elevado y una gran presencia internacional. Algunas de estas organizaciones, de estas falsas religiones que hemos hablado, son de las organizaciones más ricas del planeta. El catolicismo es una de las religiones más ricas del planeta. Basta con ir a cualquier pueblo, aunque sea pequeño, en Occidente, para ver que en todos los pueblos hay una ermita, hay una iglesia, vemos que en las ciudades hay una catedral, hay una concacatedral, hay una basílica, hay un no sé qué, todas siempre decoradas con grandes lienzos, en fin, muchísimo dinero, muchísimo poder, muchísima influencia, y esto precisamente nos tiene que llamar la atención, porque Jesús no era precisamente el hombre más rico de la tierra en cuanto a bienes económicos. Jesús dijo que las zorras tienen moradas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Él no tenía posesiones, él no tenía casa, ni chalet, ni finca, ni como dicen en otros países, él no tenía chacras, ni tenía ninguna cosa de estas. Él se dedicó a hacer en la tierra la voluntad de su Padre con los medios que su Padre le daba. Tuviese lugar para dormir o no. Si tenía que dormir esa noche en una barca, allí que cogía su trozo de tela y lo hacía un burruño, y allí mismo que apoyaba su cabeza y se quedaba durmiendo aún en medio de la tempestad, ¿no? Sin embargo, vemos que estas falsas religiones son muy poderosas a nivel económico y se alejan un poquito del ejemplo de la vida de Jesús, ¿no? Vemos que hay grandes distorsiones en la doctrina trinitaria, como hemos visto especialmente en el caso de los testigos de Jehová, como hemos visto también en el caso de los solo Jesús y demás. Hay una gran manipulación de la Biblia e incluso impresión de ediciones de la Biblia adulteradas con la intención de desviar a las personas de la sana doctrina. Y esto es muy cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, porque buscan manipular a las personas carentes de formación. Y una vez más, vuelvo a insistir, tú como creyente necesitas formarte. La formación que tú necesitas la encuentras en las Sagradas Escrituras, sentándote con el Espíritu Santo de Dios y aprendiendo de lo que Él te dice. Los seminarios están muy bien y se necesitan para estudiar de una forma ordenada, de una forma estructurada, está muy bien, y para estudiar de una forma profunda también está muy bien. Pero los creyentes no necesitamos más que las Sagradas Escrituras para seguir creciendo en la fe, para seguir creciendo en una doctrina sana. No necesitamos muchas de las cosas que hay en el mundo, especialmente cuando aún no tenemos la formación adecuada. Si tú has venido a los pies de Cristo y quieres conocerle más, empieza estudiando la Biblia. Continúa con estudiar la Biblia y sigue estudiando la Biblia.
Una vez que ya tengas una base bíblica fuerte que te permita distinguir lo correcto de lo incorrecto, entonces, y solamente entonces, deberías plantearte buscar otras fuentes de información, en prédicas, en internet o ver otro tipo de enseñanzas que pueda haber por ahí. Pero lo primero, y mi consejo personal, y gracias al Señor así fue como yo lo experimenté, mi consejo es que la Biblia es más que suficiente para darte el crecimiento espiritual que tú necesitas. Porque ahí estás tú, sentado junto con la palabra de Dios y sentado junto con el Espíritu que inspiró esa palabra, hablándole directamente a tu corazón. Para concluir, vemos que estas falsas religiones van a enfatizar la autoridad de esos escogidos, de esos ungidos, van a enfatizar las revelaciones. Vemos que la Iglesia Católica tiene al Papa, la Ortodoxa tiene al Papa, el Testigo de Jehová tiene a la Sociedad de Watchtower con ese concilio, a la Iglesia de los Mormones tienen también su consejo y cosas así. Vemos que ellos ponen énfasis en esa autoridad de esos escogidos y en las revelaciones especiales que ellos dijeron recibir, que ya podemos ver, no tienen nada de bíblico. Ellos promueven prácticas antibíblicas y arrastran en su error a muchos. Y hermanos, no es mi deseo que nos veamos arrastrados en el error. Ciego guía de ciego, decía Jesús a esos fariseos. Ellos mismos eran ciegos, no conocían la verdad y a su vez guiaban a otros que también eran ciegos y juntos caían en el pozo, juntos caían en el abismo. No seamos también nosotros de esos ciegos que caen en el abismo y son separados de esa fe genuina, de esa fe que de verdad salva. Bien, pues llegado al final de este estudio, damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder aprender de Él. Y os emplazo a la última clase, la última lección, en el tema 8, la siguiente ocasión que tengamos de reunirnos. Siempre será con el favor de Dios, nunca por medio de los méritos humanos, y es a Él a quien le damos la gloria. Que el Señor os bendiga.